Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Dios y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a todos ustedes. Entonces, con otra clase sobre la creencia del musulmán, pues todavía estamos estudiando los atributos y nombres de Dios, tal como vimos el otro día, como dice el autor del libro que estamos pues estudiando durante este curso. Dice que posee y siempre los ha poseído bellos nombres y sublimes atributos. Él es demasiado elevado como para que sus atributos hayan sido alguna vez creados o sus nombres inventados. Pues en cuanto a los nombres y atributos de Dios que, como nos está enseñando el autor y que debe ser la creencia del musulmán, que Dios no es que antes no hablaba o antes no tenía algunos atributos, algunos nombres, y luego los tenía, o después los tenía. No, sino todos los nombres y atributos de Dios forman parte de la esencia de Dios. Forman parte de la esencia de Dios. ¿Ya? Y luego dice, para enseñarnos para enseñarnos más sobre los atributos de Dios, nos dice, habló a Moisés con su palabra. Con su palabra. Habló a Moisés, el profeta Moisés que la pasó con él, habló a Moisés con su palabra, la cual es un atributo de su esencia y no una de sus criaturas. Es decir, no una de sus criaturas, es decir, la palabra de Dios no es algo inventado después, sino es parte de, se trata de la palabra eterna de Dios. Se trata de la palabra eterna de Dios. Eterna es decir, que no tiene principio y no tiene fin. No tiene comienzo y no tiene fin. No es que, por ejemplo, el bebé, al comienzo no habla. ¿Ya? Por ejemplo, no forma frases, no forma oraciones. Pero después aprende y después comienza a hablar, comienza a formar, por ejemplo, frases. O uno que está aprendiendo un nuevo idioma y no sabe aún, recién está aprendiendo a pronunciar las letras del abecedario. Y no sabe aún formar una frase o expresar con este idioma, sino después. Esto no es el caso de Dios. Dios siempre hablaba. Siempre hablaba. El habla de Dios es eterno. El habla de Dios es eterno. La facultad de hablar, esa facultad siempre Dios la tenía. ¿No? Y pues Dios dice en el Corán, hablando dándonos la confirmación y la afirmación de que Dios habló con Moisés. Dios dice en el Corán, en el capítulo 4, aleya 164, te he mencionado, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que envié a la humanidad y otros no. Y sabe que Dios habló con Moisés directamente. Habló con Moisés directamente. Y también Dios dice, Dios no habla a las personas excepto por inspiración o tras un velo o enviando un mensajero, el ángel Gabriel, para transmitirle por su voluntad lo que Él quiera de la revelación. Él es sublime, sabio. Dios, a través de la revelación que Dios ha transmitido, que la revelación que es la palabra de Dios, que Dios ha transmitido a los profetas y mensajeros, es a través de las tres formas o tres maneras. O por inspiración, es decir, que Dios hace que su palabra
llegue a la persona, llegue al mensajero y al profeta, ¿no? Y el profeta, el mensajero, la ve, pues la ve en su sueño, la ve en un sueño, o sea, ve en sueños algo que en sí se convierte en algo real y que es en sí una inspiración divina, o es algo que Dios pone en el pecho o en la mente del profeta o del mensajero. Y es como ideas, o como pensamiento, o como palabras, ¿no? Entonces el profeta, el mensajero, comienza a pensar y saber y darse cuenta que es una inspiración divina. El otro lado es a través o tras un velo, tal como es el caso del profeta Moisés, del caso de Dios con el profeta Moisés. Como Dios dice, cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló, Moisés le pidió: muéstrate para que pueda verte. Dijo Dios: no podrás verme, pero observa la montaña. Si permanece firme en su lugar después de mostrarme a ella, entonces tú también podrás verme. Y cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo y Moisés cayó inconsciente. Cuando volvió en sí, exclamó: glorificado seas, me arrepiento y soy el primero en creer en ti. Dijo Dios: oh Moisés, te he distinguido entre las personas con la profecía y por haberte hablado directamente. Aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos. Entonces aquí, como he dicho, que Dios habló tras un velo, habló a Moisés tras un velo, que es la segunda forma o la segunda manera con que Dios habla a los profetas y mensajeros. Y la tercera es a través de enviar, o a través del envío del ángel Gabriel, como el caso del profeta Muhammad, que la pasó con él. O sea, como Dios transmitió el Corán al profeta Muhammad, es a través del ángel Gabriel. Es a través del ángel Gabriel. Entonces, estas son tres formas que Dios, con las que Dios habla a los profetas y mensajeros, ¿ya? Y son tres profetas y mensajeros que Dios los habló directamente. Primero el profeta Adán, que la paz sea con él, que le habló en el paraíso, como todos sabemos. El profeta Moisés, que Dios le habló en la tierra, ¿ya? Tras un velo. Y habló también al profeta Muhammad, que la paz sea con él, durante la ascensión a los cielos, cuando Dios envió al ángel Gabriel para transportar al profeta Muhammad con un animal de transporte de la Meca a Jerusalén, de Jerusalén al más arriba del cielo, ¿ya? Entonces ahí Dios habló al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sí tras un velo. Pero el único, y por eso Dios dice en el Corán que habló con Moisés directamente. Y esto fue el habla de Dios a Moisés en la tierra es algo especial. ¿Por qué? Porque fue en la tierra. Pero el habla de Dios con el profeta Adán y con el profeta Muhammad, esto fue en el cielo. Esto fue en el cielo. Entonces, el caso del profeta Moisés es un caso especial. El habla de Dios con el profeta Moisés es un habla especial, porque fue en la tierra, ¿ya? Entonces, a lo que el autor aquí quiere enseñarnos es que la palabra de Dios es parte de la esencia de Dios, es parte de su esencia, no es algo inventado, no es algo creado, ¿ya? Por ejemplo, un ser humano que está callado, eso no quiere decir que nunca ha hablado, ¿ya? Eso no quiere decir que es un sordo, es una persona sorda,
¿ya? O, por ejemplo, el hecho de que está callado quiere decir que no habla, ¿no? Pero el habla de Dios no tiene comienzo, no tiene fin, y también es parte de la esencia de Dios. La palabra de Dios es eterna, ¿ya? Entonces decía, habló a Moisés con su palabra, la cual es un atributo de su esencia, y no una de sus criaturas. Por ejemplo, el ser humano es creación de Dios. ¿Por qué decimos creación? Es porque el ser humano antes no existía. Pero ¿cuándo existió? Después. O sea, la creación del ser humano sí tiene un comienzo y tiene un fin. Pero la palabra de Dios no es creada, no es inventada por Dios, sino es parte de la esencia de Dios. Es parte de la esencia de Dios. Los animales son criaturas de Dios. Sí tienen un comienzo y también tienen un fin. Pero la palabra de Dios no tiene comienzo y no tiene fin. El habla de Dios no tiene comienzo y no tiene fin. ¿Ya? Luego dice, pues se manifestó en el monte, es decir, en el monte Sinaí, el cual se totalmente ante su majestad. Y eso es lo que había leído antes, pues que donde Dios dice, cuando Moisés, en el Corán, cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló. Moisés le pidió, muéstrate para que pueda verte. Pues Moisés no vio a Dios, pero sí Dios le habló a Moisés directamente. ¿Ya? Dijo Dios, no podrías verme, pero observa la montaña, si permanece firme en su lugar, después de mostrarme a ella, entonces tú también podrás verme. Y cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo, y Moisés cayó inconsciente. ¿Por qué? Es porque, la luz de Dios destruye y quema, todo lo creado. Y además, el ser humano no tiene la capacidad de poder ver a Dios que es en otra dimensión, ¿no? Que nosotros nunca hemos visto y no tenemos la capacidad de ver a Dios. En esta vida nadie ha visto a Dios y nadie puede ver a Dios. Pero sí, en la otra vida, lo mejor que hay en el paraíso es ver el rostro de Dios. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que no nos priva de ver su rostro y que nos haga de la gente del paraíso. Entonces, Dios quiso enseñar al profeta Moisés además que no puede, en este mundo, no puede ver a Dios. Que no puede ver a Dios. Y luego el autor nos pone un ejemplo, que el Corán es la palabra de Dios increada y eterna, no el atributo de algo creado y por lo tanto perecedero. ¿Ya? El Corán es la palabra de Dios increada y eterna, no el atributo de algo creado y por lo tanto perecedero. ¿Ya? Siempre, la palabra de Dios, y poniendo un ejemplo como el Corán, la palabra de Dios es eterna, siendo el Corán, siendo lo que Dios habló al profeta Moisés, o lo que sea, las palabras que Dios, o lo que Dios inspiró, o lo que Dios transmitió a través del ángel Gabriel, o lo que Dios habló directamente a los profetas y mensajeros, era palabra eternamente de Dios, que no tiene comienzo, no tiene fin, y también es parte de la esencia de Dios. Es parte de la esencia de Dios que siempre está vinculada con Dios, que está vinculado con la esencia de Dios, que está vinculada con la esencia de Dios. Bueno, con eso llegamos a terminar con los atributos y nombres de Dios, y inshallah, pues la próxima clase
pasaremos a hablar del decreto, de la predestinación, del destino, que es la creencia, o que es parte de los pilares de la fe, que es el sexto pilar de la fe, como habíamos visto en el curso del año anterior. Ahora veremos con más detalle y trataremos profundamente este pilar de la fe, que es la creencia en el decreto o la creencia en la predestinación, sea agradable o desagradable, en el cual veremos y hablaremos de la voluntad de Dios, ¿ya? Por ejemplo, veremos la división o la diferencia entre la voluntad o lo que Dios quiere, lo que sucede, pero lo que Dios ha decretado y sucede, pero eso no quiere decir que Dios quiere que suceda. Y lo que también Dios ha decretado y quiere que suceda. Y sucede y Dios lo quiere. Lo que Dios decreta sucede, pero eso no quiere decir que Dios lo quiere. Y lo que Dios decreta sucede, pero sí, eso Dios lo quiere. Pero sí Dios lo quiere. Eso no lo hemos detallado el año pasado. Eso es lo que inshallah vamos a tratar en las próximas clases. Y bueno, también hablaremos del conocimiento de Dios, hablaremos de que Dios ha escrito, ha decretado todo lo que sucede, todo lo que sucede, ¿no? A partir de la creación de los cielos y la tierra, también los seres humanos y todos los seres creados. Y pues también veremos el conocimiento, la voluntad, la escritura y también el conocimiento absoluto de Dios, ¿ya? Entonces con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala y espero que haya sido útil y de gran beneficio para todos nosotros. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.